V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. AgroTV, toda la tecnología agropecuaria en acción, mostrando las experiencias más exitosas y rentables de los productores de punta, promoviendo el aumento de la producción en forma sustentable, respaldando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es José. Yo soy miembro de la Regional Mar del Plata, Juan Manuel Fangio, y voy a actuar de moderador en la charla de los chicos de Corteva. Primero va a hablar Santiago Casas y después Mauricio Casquero sobre optimizadores nutricionales. Bueno, muchas gracias. Se escucha bien, perfecto. Bueno, se nota que es la última charla, ¿no? Bueno, la idea es que le comente primeramente qué es lo que hace Corteva a nivel generación de producto y la sustentabilidad. Y luego Mauri va a presentar los productos que son optimizadores nutricionales, que el año pasado lanzamos uno y este año otro. A nivel general, hemos tenido una fuerte demanda de alimentos a nivel mundial en los últimos 20 años. Sin duda, China, África y otras geografías han intensificado su demanda de alimentos. Y esto ha hecho que los precios a nivel global, los últimos 20 años, hayan sufrido un aumento muy considerable y volatilidad en los mismos, haciendo que muchos países comiencen o busquen la manera de producir en lugares por ahí que no son los indicados, ¿no? Adicionalmente a esta fuerte inestabilidad de precios, vemos amenazas climáticas constantemente. Hará un par de semanas tuvimos el récord absoluto de aumento de temperatura a nivel histórico mundial, y ese récord se fue rompiendo durante 5 días seguidos, ¿no? Y además de este cambio climático, estos aumentos de los precios de los alimentos, de los granos, ha hecho que haya un aumento muy considerable en la superficie agrícola. Casi 13 millones de hectáreas por año se están incorporando a la agricultura, y no siempre en zonas con posibilidades de trabajarlo de manera sustentable y bien, muchas zonas frágiles, ¿no? Y si a eso vemos que crece la presión de los agricultores en cuanto a una producción mucho más sustentable, más amigable, sin duda necesitamos generar un cambio a nivel productivo. Pensemos hoy que más de 1/3 de los gases de efecto invernadero son producidos por el sistema agroalimentario. Es por esto que Corteva fuertemente ha incorporado la sustentabilidad como un factor clave en la generación de nuevos productos. Si vemos, por ejemplo, qué pasa en Argentina, ¿no? En Argentina casi el 40% de los gases de efecto invernadero los generamos nosotros a nivel de la agroindustria,
donde el 51% de la generación de energía, pero nosotros casi el 40% somos la segunda fuente de mayor generación de gases de efecto invernadero en Argentina. A nivel maíz, nosotros la verdad que ganamos el mundial, sin duda, somos los que producimos con mucha menor huella. Parte está relacionado con la inversión en fertilizantes nitrogenados, que vamos a ver después, que es el gran impacto en maíz, ¿no? Así que con todo esto, la idea es hablar de estos dos productos que nos van a permitir aumentar la producción sin generar mayor aumento del uso de fertilizantes. Como vemos acá en este cuadro, la producción de maíz, que además de ser los mejores, sin dudas, a nivel mundial, a nivel huella, pero el impacto de los fertilizantes nitrogenados incide drásticamente en la huella que genera el maíz. No solamente en el consumo, sino en la producción de estos fertilizantes nitrogenados. Y también sabemos que el nitrógeno, la nutrición, es un factor clave, ¿no? Primero viene el agua, pero segundo viene los nutrientes, el nitrógeno especialmente, es un factor clave en la producción de maíz mundial. Con lo cual tenemos que trabajar con nitrógeno, pero tenemos que tratar de mejorar y optimizar ese nitrógeno que aplicamos. A nivel Corteva, nosotros, la visión de Corteva es la innovación en tecnologías que le permita al productor generar más alimentos, reduciendo su impacto ambiental. Y el propósito de la empresa es enriquecer la vida de los que producen, de los que consumen, pero también de las nuevas generaciones, sin hipotecar el futuro. Ese es nuestro propósito en Corteva. Como les decía, cada innovación, cada nuevo producto en Corteva debe cumplir nuestros criterios de sostenibilidad, que no son inventados nosotros. Nosotros basamos nuestros criterios, están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible generados por las Naciones Unidas. En definitiva, Corteva hoy, todos los productos que lanza tienen que estar siguiendo los criterios de sostenibilidad de la empresa, y se centra estos productos en ofrecer tecnologías y soluciones que protegen el agua, el suelo y la biodiversidad, pero además obviamente generando valor al productor, aumentando la productividad y la rentabilidad agrícola. A nivel del cultivo de maíz, no solamente tenemos estas tecnologías PowerCore Ultra Enlist, sino que estamos incorporando biológicos, y especialmente estos dos optimizadores. Uno es Instinct NextGen, que es químico, es el inhibidor de la nitrificación, y el otro es Utrilla-N, que es biológico, y que son estas bacterias que fijan nitrógeno atmosférico de aplicación foliar. ¿Cómo podemos trabajar mitigando este impacto de la generación de gases de efecto invernadero? Bueno, Carbon Group, ahí está la fuente, habla de dos caminos, ¿no? Una reducción de la generación de gases de efecto invernadero o un aumento o preservación de estos sumideros, principalmente de secuestro de carbono en el suelo. Yendo a la reducción, el manejo de los fertilizantes y la disminución del óxido nitroso que generan estos fertilizantes es uno de esos puntos que tenemos que trabajar y que tenemos que seguir. Y dentro de estos, los inhibidores de la nitrificación es un producto que realmente vino a generar un aumento en la producción y una disminución en estos impactos ambientales. Ahora le voy a presentar un trabajo que lo desarrollamos internamente junto también con Carbon Group. Analizamos los ensayos tanto en maíz, soja y papa, pero acá voy a presentar el de maíz, la campaña 21-22, donde Carbon Group pudo calcular los gases de efecto invernadero generados por
el cultivo de maíz. El cálculo que hizo Carbon Group no tiene en cuenta, el único punto que no tiene en cuenta es obviamente el desarrollo y la evolución de la materia orgánica, porque fue un solo año, con lo cual eso no se puede medir, pero sí todas las otras emisiones brutas, netas y totales de gases de efecto invernadero. Estos son 8 localidades, 14 tratamientos, con aplicaciones de nitrógeno entre 65 y 100 kilos, aplicado nitrapirín, es el producto, es Instinct NextGen, el nombre comercial, y también se aplicó Utrilla en otros tratamientos. Y a nivel resultados, el promedio de estas campañas, de estos 8 tratamientos, fue un 3% adicional de rendimiento aplicando Instinct, pero hubo una reducción muy importante en las emisiones de gases de efecto invernadero. No solamente mejoramos el rinde, sino también nos permitió disminuir casi un 21% la intensidad de emisiones totales respecto al que no tenía este estabilizador de nitrógeno. Y a nivel impacto de los fertilizantes, ese 50% que hablábamos anteriormente, hemos podido disminuir un 30% el impacto que genera estos fertilizantes. Este es el resultado final. En maíz hemos logrado rendimientos del 3%, en papa llegando a 7%, pero con un aumento del uso del nitrógeno del 10%, bajando el impacto de los fertilizantes, especialmente de los nitrogenados, entre un 25 y un 30%. Ahora, si vamos a Utrilla, nosotros estimamos que estaría aportando alrededor de 22 kilos de nitrógeno. Nosotros estimamos entre 20 y 30 kilos de nitrógeno lo que aportaría la bacteria a partir de los rendimientos, del diferencial de rendimiento que tenemos en los distintos ensayos. Y si uno trata de llevarlo a urea, esos 22 kilos de nitrógeno serían alrededor de 50 kilos de urea, pero si pensamos que la eficiencia de uso de nitrógeno de esa urea está entre 50 y 60%, estaríamos hablando de cerca de 100 kilos de urea que las bacterias estarían aportando. Y eso, llevado a gases de efecto invernadero, esta reducción por esa urea no aplicada, o sea, en lugar de estar aplicando urea, estamos aplicando Utrilla, eso sería un impacto que generaría, o un no impacto por no usar urea, de entre 6% de las emisiones totales o 17% adicional de las emisiones del fertilizante. Ambos productos, como ven, estamos logrando generar una mayor producción con una fuerte disminución del impacto de los fertilizantes. En definitiva, lo que nos brindaría Utrilla es un aumento de rentabilidad. Ese aumento de rentabilidad va a estar dependiendo de las condiciones ambientales y de la falta de nitrógeno que tenga el cultivo. Es efectivo, aporta durante todo el ciclo del cultivo nitrógeno, poco todos los días, como siempre decimos, y obviamente 100% biológico. Ese nitrógeno que aporta el cultivo no va a estar afectando el medio ambiente, no se volatiliza, no se desnitrifica, no se lixivia. Bueno, faltando 3 minutos, mi parte la culminé, así que Mauri, todo tuyo. Dale, yo me voy a parar porque voy a estar más cómodo por acá. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta esta hora, todos los presentes. Habría que cambiar, ¿no? Acá. Yo ahora les voy a presentar los 2 productos que mencionó Santiago, que son Instinct NextGen y Utrilla N. Les voy a tratar de presentar de la forma más sencilla toda la parte técnica y después, bueno, hagan todas las consultas que quieran, que vamos a tener bastante tiempo. El primero de ellos es Instinct NextGen, que no están viendo, pero es un inhibidor de la nitrificación. Ahora vamos a ver bien parte del ciclo del nitrógeno como para entender bien dónde actúa el producto.
Es nitrapilina, ya lo había adelantado Santi, es un producto líquido y que básicamente lo que hace es inhibir la nitrificación, el proceso de nitrificación. Si recordamos cómo son las fases de pérdidas del nitrógeno en el campo, cuando uno aplica, por ejemplo, una urea en superficie, vamos a tener parte de esas pérdidas van a ser por volatilización, parte de ese nitrógeno se va a perder por volatilización, luego ese nitrógeno se incorpora al suelo y pasa a amonio, como ven allí con carga positiva, ¿no? Que decimos que es un nitrógeno estable por tener carga positiva y quedar retenido por los coloides del suelo que tienen carga negativa. Luego ese amonio por el complejo bacteria de las nitrosomonas y nitrobacter se va a nitrificar y va a pasar a nitritos y nitrato, que fíjense que son los circulitos naranja, ¿no? Que tienen carga negativa y por lo tanto no van a ser retenidos por los coloides del suelo, van a estar en solución y bueno, pueden estar sujetos a pérdidas, ¿no? A pérdidas cuando tenemos un exceso hídrico, cuando llueve ese nitrógeno que está en solución se va a mover y va a quedar por fuera de las raíces, obviamente si hay exceso, ¿no? Exceso de lluvia, va a quedar por fuera de las raíces, o sea, de la parte de absorción de las raíces, y ya eso es lixiviación, o sea, lixiviación no quiere decir que llegue a las napas y contamine, sino que ya con no estar disponible para el cultivo se va a producir el proceso. Y si tenemos aún más exceso hídrico y hay encharcamiento, se produce pérdidas por desnitrificación hacia la atmósfera, que tienen obviamente alto impacto a nivel ambiental. Y como ven ahí en el centro, yo no tengo puntero, pero allí en el centro con el rayito está marcado dónde actuaría Instinct. ¿Qué es lo que hace? Que lo que hace es inhibir temporalmente a las nitrosomonas, por lo tanto se bloquea ese paso de amonio a nitrito y va a quedar el nitrógeno en forma de amonio por más tiempo. Mientras que esté actuando el producto va a quedar en forma de amonio, que obviamente es disponible para las plantas al igual que el nitrato, ¿no? La planta lo puede absorber de las dos formas y luego sigue la misma vía, ¿no? O sea, la planta lo aprovecha ese nitrógeno como amonio, si lo absorbe como nitrato lo tiene que pasar a amonio, con lo cual tiene un gasto energético, y después va a producir glutamina, aminoácidos y demás. Tiene varias formas, bastante flexible la forma de aplicación, ya que lo podemos aplicar con fertilizantes líquidos o sólidos. Si son líquidos es mucho más sencillo porque uno directamente pone el producto en el tanque de la pulverizadora y lo chorrea, en el caso de un One o un Solmix, por ejemplo. Se puede aplicar con el riego o bueno, con fertilizantes sólidos tenemos la opción de impregnar, por ejemplo, una urea y aplicarlo, o lo que es más sencillo y por ahí se está utilizando más, sobre todo acá en toda esta zona que los productores previo a la siembra de los cultivos están incorporando la urea, nuestra recomendación es aplicar Instinct con un preemergente y de esa forma ya estamos incorporando el producto en el campo. Y si no, por ejemplo, allá debajo a la derecha es la forma que estamos utilizando para incorporar el producto en papa. En papa lo estamos aplicando a plantación junto con fungicidas o insecticidas que se aplican en la plantación y ya ahí incorporamos el producto. Tiene una dosis única de 1,7 litros por hectárea. Es independiente de la dosis de fertilizante porque lo que hace el producto es no actuar sobre el fertilizante, sino que actúa sobre las bacterias que están en el suelo, inhibiéndolas, por lo tanto actúa sobre la masa del suelo. Y esto también me da un poco de pie para decir que no actúa sobre el amonio del fertilizante solamente, sino sobre todo el amonio que esté en el sistema, sobre todo el amonio que se produzca por mineralización también va a estar protegido. Se encuentra actualmente registrado para maíz, papa y hace unas semanas se aprobó para cereales de invierno, que bueno, cuando hicimos el lanzamiento estaba ahí en veremos y bueno, ya está aprobado. Así que está registrado para estos 3 cultivos.
Y bueno, como dije, es flexible para ser aplicado porque lo podemos aplicar de distintas formas y en distintos momentos. Ahora vamos a ver en distintos cultivos cuándo lo podemos estar aplicando. Lo podemos aplicar con distintas fuentes de fertilizantes. Siempre obviamente que vamos a recomendar aplicarlo con una fuente amoniacal porque lo que hace el producto es evitar que ese amonio pase a nitrato. Si vamos a aplicar un fertilizante que es prácticamente base nítrica, no sería recomendable porque va a estar protegiendo mucho menos. Requiere ser incorporado, tanto hídrica como mecánicamente, o sea, cualquiera de las dos opciones. En el caso, por ejemplo, de papa, sería más una incorporación directa ahí en la plantación, donde ya está dentro del suelo. Si va a estar aplicado con un preemergente, debe ocurrir una lluvia en los primeros 15 días, una lluvia de unos 10-12 milímetros para que se incorpore, de la misma forma que lo requiere el preemergente. Y tiene un periodo de actividad de unas 6-8 semanas que nos va a estar protegiendo ese nitrógeno, que va a depender principalmente de las temperaturas. O sea, a mayor temperatura ambiente va a haber mayor degradación del producto y también va a haber mayor mineralización y mayor aporte de nitrógeno por parte del suelo, con lo cual también uno podría esperar menos respuesta si tenemos temperatura muy alta. Y obviamente que contribuye, como dijo Santi, a una agricultura más sustentable. Acá podemos ver el ciclo de maíz y de papa. En ambos cultivos puede ser aplicado previo a la plantación o a la siembra. De hecho, en Estados Unidos se aplica previo a las nevadas, ¿no? Y pasa todo el invierno el fertilizante protegido por Instinct, para luego cuando se derrite la nieve y el productor sale a sembrar, ya tiene no tiene que realizar esas labores. Pero bueno, eso aquí por ahí no aplicaría, pero sí aplicarlo presiembra o durante la siembra podría ser. Hasta B4 es nuestra recomendación. ¿Por qué? Porque es el periodo donde más lixiviación ocurre. Recordemos que dije que la lixiviación es ese movimiento del nitrógeno hacia una zona donde las raíces no lo pueden absorber. Por lo tanto, todo alrededor de la siembra donde no tenemos raíces, si tenemos una lluvia grande, vamos a estar perdiendo nitrógeno porque no tenemos raíces que absorban esos nitratos. Y bueno, y para papa similar, nosotros, como dije, lo estamos principalmente probando en plantación, pero también en la fertilización de posemergencia lo podríamos estar aplicando tranquilamente si allí es donde vamos a estar aportando la mayor cantidad de nitrógeno. Siempre recomendamos aplicarlo junto con la mayor cantidad de nitrógeno para proteger lo máximo posible nuestro nitrógeno y ser más eficiente. Y dentro de los beneficios, repasando un poco lo que dijo Santi, tenemos el trabajo que hizo Carbon Group, donde se concluyó que aproximadamente un 20% reduce las emisiones totales y después el incremento de rendimiento va a depender del cultivo, pero esperamos incrementar un rinde entre un 5 y un 7% para ambos cultivos. Ahora vamos a ver algunos resultados, obviamente que depende, no siempre se tiene la misma respuesta, pero en promedio estamos en eso, en 5 o 7, en trigo tuvimos un poco más, pero bueno, ahora lo vamos a ver aquí en los antecedentes. Aquí podemos ver a la izquierda una serie de ensayos en secano y a la derecha era el mismo ensayo bajo riego, o sea, justamente para ver si había algún diferencial en eficacia dependiendo la situación hídrica. Y bueno, podemos ver que en secano obtuvimos un 5% de aumento de rendimiento y en riego superior al 10% fue, obviamente porque hubo mayor lixiviación y es de esperar que la eficacia del producto sea mayor cuando tenemos un ambiente que permita mayor lixiviación. Acá tenemos otros resultados de Gustavo, que debe andar por ahí, Gustavo Ferrari, del INTA Pergamino, donde también
encontró respuestas súper significativas a la aplicación de Instinct. Esto sepan que obviamente hay casos en los cuales hay incremento de rinde de 4 o 5%, pero bueno, se pueden dar casos, si el ambiente es el adecuado, casos donde la respuesta es mucho mayor. Obviamente no vamos a salir a decir que en todos los casos se va a obtener un 20% de rendimiento, pero bueno, en promedio estamos en 5 o 7% para maíz. Estas son las experiencias que tuvimos en cereal de invierno que nos permitieron expandir la etiqueta. Esto principalmente se hizo todo en el sudeste de Buenos Aires, donde se vieron incrementos de 10% aplicados en macollaje. En la refertilización de macollaje se aplicó Instinct. Se hizo en cobertura total. Y algo que no mencioné es que es recomendable aplicar el producto más o menos 7 días de la aplicación del fertilizante para que esté lo más cercano posible al mismo. En papa, fíjense, incremento de rendimiento de 7%, esto son 3 toneladas, es muchísimo para papa, ¿no? Esto es un retorno de la inversión altísimo tiene en este cultivo. Eso era en ensayos. Aquí tenemos algunos demos que también realizamos en el sudeste, algunos de ellos en colaboración con McCain, incremento de 1,5 toneladas, 6 toneladas, fíjense, con aumentos de materia seca también que se busca muchísimo en papa industria. Y acá para comentarles qué pasó esta campaña, ¿no? El producto, lo que decimos que nos va a proteger nuestro nitrógeno cuando tenemos un exceso hídrico, ¿no? Porque obviamente es esperar, tenemos exceso hídrico, hay lixiviación y tenemos pérdida de nitrógeno. Esta campaña, que fue la que lanzamos el producto, campaña todos sabemos súper seca, esto no hay que mirar eso, simplemente son reportes de lluvias durante la campaña. Bueno, todos sabemos que fue un desastre en términos de lluvia la campaña. Sin embargo, se vieron respuestas muy buenas al producto, entonces dijimos, o sea, no hay lixiviación, porque sabemos que en muchísimos casos no hubo lixiviación porque no llovió. Sin embargo, hubieron incrementos de 9, 10% en papa, maíz, en cereales. Entonces empezamos a investigar un poco más qué podía estar pasando. Y bueno, y más allá de la respuesta que sabemos que está dada por menor lixiviación y menor desnitrificación, Fred Bellow de Illinois, ¿no? Un profe de allá de Illinois, hace bastante hincapié en los beneficios que tiene el amonio, principalmente en maíz, ¿no? Que ayuda a absorber otros aniones. También la planta tiene la capacidad de producir citoquinina, ¿no? Algunos reguladores de crecimiento. También tiene la capacidad de sobrellevar mejor los periodos de estrés, el cultivo. Y bueno, como dice ahí, y ya lo mencionamos, el tema del requerimiento energético, ¿no? La planta, al absorberlo como amonio, ya lo tiene como amonio, no tiene que pasarlo de nitrato a amonio, con lo cual también tiene cierto beneficio energético. Y bueno, ahí se pueden ver algunas imágenes. Obviamente que siempre es conveniente que haya un balance entre amonio y nitrato, ¿no? Recordemos que el amonio no tiene la capacidad de acumularse en la planta, sino que pasa a glutamina, y ahí sí se puede acumular, pero a diferencia por ahí de los nitratos que sí se acumulan. Y como conclusiones podemos recalcar que es una herramienta recomendada y utilizada para incrementar el rinde y minimizar la contaminación, ya como lo había mencionado y había hecho hincapié Santi. Y las mayores respuestas las podemos esperar cuando tenemos un exceso hídrico, temperatura de suelo menores a 21 grados. Siempre recordemos que conviene aplicarlo lo más cercano a la siembra posible, que es donde más lixiviación va a ocurrir. En suelo de textura gruesa porque hay más lixiviación. Pero bueno, por otro lado, esta campaña donde realmente
no hubo exceso hídrico, se vieron también muy buenas respuestas por lo mencionado en el slide anterior. Bueno, esa era la última que tenía de Instinct. Después, bueno, vayan mandando las preguntas que acá las van recibiendo. Y ahora pasando a Utrilla. Utrilla, a diferencia del anterior, este sí es un biológico, es una bacteria. Ahora vamos bien todo el desarrollo del producto y cómo funciona. Pero recordemos que el 78% del aire que respiramos está formado por nitrógeno, ¿no? Pero es un nitrógeno que las plantas no pueden utilizar. El nitrógeno, todos sabemos que es el nutriente que más limita la producción, ¿no? Luego del agua es el factor más limitante, que más limita la producción. Sin embargo, ese nitrógeno que está en la atmósfera, los cultivos no tienen la capacidad de absorberlo, por lo tanto se lo tenemos que dar. O sea, o se lo damos con un fertilizante o lo va a extraer de la materia orgánica, o bueno, o podemos utilizar bacterias fijadoras de nitrógeno que sí tienen la capacidad de aprovechar ese nitrógeno. Acá a la izquierda lo que podemos ver, no se ve muy bien, pero en rojo, ¿no? Fíjense, es lo que el porcentaje que está alimentando sería la síntesis de nitrógeno, de fertilizantes nitrogenados. O sea, podemos decir que casi la mitad de la población hoy en día está alimentada gracias al descubrimiento del proceso Haber-Bosch y la síntesis de fertilizantes nitrogenados. Pero sin embargo, todos sabemos los inconvenientes que han traído, sobre todo en las últimas décadas, el mal uso de fertilizantes, y además que es un proceso que requiere gas natural como materia prima y, bueno, y alta demanda energética. Con lo cual, bueno, debemos comenzar a ver de qué forma fertilizamos los cultivos de forma un poco más amigable con el medio ambiente. Y alguna solución y herramientas que tenemos ya hoy disponibles son la utilización de bacterias. Todos conocemos bacterias como los Rhizobium en soja, que son específicas de leguminosas, que forman nódulos, ¿no? Son fijadoras, bacterias simbióticas que tienen la capacidad esa de formar nódulos y fijar nitrógeno allí. Hay bacterias libres, no simbióticas o rizosféricas, que están en la rizósfera y fijan nitrógeno cuando no hay otra fuente. Y luego tenemos bacterias endófitas, que allí está Metilobacterium, que es la bacteria por la cual está compuesto Utrilla N, que es una bacteria que se mueve dentro de la planta, o sea, ahora vamos a ver bien, pero es de aplicación foliar, ingresa a la planta y está dentro del cultivo sin ser detectado como algo malo para el cultivo. ¿Qué es Utrilla? Bueno, como mencioné, es Metilobacterium, pero es Metilobacterium symbioticum, una cepa específica que es la SB23. Ya está registrado en Argentina, ya está disponible, ya está comercial para maíz, con ampliación de etiqueta para los cultivos que ven allá, para papa, soja, cereales, maní y alfalfa. Tiene una dosis única para todos los cultivos, los cuales va a estar registrado en el mediano plazo de 333 gramos. Y bueno, podría variar, por ejemplo, para frutales, algunos cultivos mayores, la dosis podría ser mayor, de 500 gramos por hectárea. Entonces, ¿qué se hizo? Cuando se descubre la bacteria, ¿no? Que es una bacteria que se aisló de espora de un hongo del género Glomus, se aisló la bacteria, se comenzó a estudiar, se vio que tenía la capacidad de fijar nitrógeno, por lo tanto se empezó a probar a nivel campo, y una vez que nos convencimos de que realmente esa era la cepa con la cual debíamos avanzar,
se hizo mucho hincapié en lograr una formulación que se destacara del resto de los biológicos. Y bueno, y hoy en día tenemos una formulación que tiene una vida útil de 2 años, ¿no? Bien almacenado, no pierde calidad durante 2 años, que es mucho. Aquí podemos ver, que no se ve bien en la pantalla, pero bueno, o un grupo de especies del género Methyllobacterium. No todas ellas tienen la misma capacidad de fijar nitrógeno o de fijar nitrógeno. Por eso es importante saber que es una cepa específica la que utilizamos y la que tiene la capacidad de fijar nitrógeno de la forma que vamos a ver después. Y a la derecha podemos ver el título de un paper, que es donde está toda la descripción de la bacteria, cómo se aisló, toda la parte fisiológica y morfológica de la misma. Acá vemos una patente, es un producto que está patentado, o sea, lo que se patenta es la bacteria, la forma de producción y de uso de la misma. Y acá algo importante, que ya de hecho nos hicieron unas preguntas recién, es que tenemos toda la secuencia génica de la bacteria y allí pudimos corroborar que tenía todo lo necesario para poder fijar nitrógeno. O sea, y sabemos que tiene todo lo necesario para producir el complejo de la nitrogenasa, que es en definitiva cómo terminan fijando nitrógeno todas las bacterias. ¿Y cómo funciona? Yo les mencioné que es un producto de aplicación foliar, o sea, es de cobertura total, como si fuese un fungicida, ¿no? Ahora vamos a ver en qué momento lo vamos a estar aplicando, pero una vez aplicado, la bacteria, al ser flagelada, tiene la capacidad de moverse y se va a mover hacia los estomas y va a penetrar por los estomas, por lo tanto necesitamos que los estomas estén abiertos. Es importante aplicar o evitar altas temperaturas, o sea, evitar el mediodía, sobre todo en cultivos estivales donde la planta tiende a cerrar los estomas, hay que evitar ese momento. Nuestra recomendación es aplicarlo temprano a la mañana o de lo contrario a la tardecita, donde la planta ya pasó el periodo de estrés o suele pasar el periodo de estrés. Hay muchos casos en los cuales sigue con síntomas de estrés, ¿no? Dependiendo del año. No sería recomendable aplicar si la planta tiene signos de estrés. Y bueno, una vez que ingresa la planta se va a localizar cercano a los cloroplastos, donde además de fijar nitrógeno también va a reflejar la luz y va a aumentar la tasa fotosintética del cultivo. Ahí no vamos a entrar en detalle, pero es el complejo de la nitrogenasa que todas las bacterias que tienen la capacidad de fijar nitrógeno fijan por el mismo método. Lo único que cambian son los componentes del complejo, pero que puede ser hierro molibdeno, hierro vanadio. Pero en definitiva, todas lo que terminan haciendo es rompiendo el triple enlace del nitrógeno atmosférico y produciendo amonio. No que sea amonio, es el que termina en glutamina, aminoácidos, proteínas, enzimas después. Algo importante, que la bacteria se alimenta de metanol, ¿no? Que es un desecho de la planta que lo produce cuando está en activo crecimiento, ¿no? Cuando la planta crece y forma pared celular, un desecho de la producción de la pectina es el metanol, que es un desecho que va a aprovechar la bacteria y se va a alimentar de ello para poder crecer. Y después también tiene la capacidad de fotosintetizar, o sea, producir su propio alimento, con una fotosíntesis que no es la tradicional que todos conocemos, que es una fotosíntesis anoxigénica, que tiene ciertas particularidades, necesita azufre y no genera oxígeno, ¿no? Por eso de allí el nombre. Tiene la capacidad de colonizar toda la planta. Ahora vamos a ver un estudio que realizamos donde se ve bien todo el movimiento y la colonización, pero
ese flagelo le va a permitir no solo ingresar a la planta, sino también moverse y colonizar nuevos tejidos. Y luego posee esos dos pigmentos, uno se lo mencioné, que es el que refleja la luz hacia los cloroplastos y aumenta la actividad fotosintética, que son los cromóforos, y también tiene metilobamina, que protege a la bacteria de luz UV y también protegería a la planta cuando está en la filosfera. En este estudio lo que se hizo fue aplicar el producto en B6 de un cultivo de maíz, y lo que se hizo fue tomar tejido en distintos momentos y bueno, se aisló la bacteria para ver si estaba presente tanto en raíz, tallo como en hoja, y las dos grandes conclusiones, o lo importante para nuestro sector, es la primera columna de las 3 horas, ¿no? Que ahí ya está dentro del cultivo, con lo cual una lluvia moderada ya a la hora no va a afectar la eficacia del producto. Y la otra columna es ahí a los 6, 8 días, donde ya toda la planta está colonizada, ¿no? O sea, tenemos buena cantidad de bacteria tanto en raíz, tallo como en hojas. Aquí lo que podemos ver es a la izquierda, esto lo paso rápido porque ya lo explicamos en la parte de Instinct, pero sería el proceso de pérdida de nitrógeno en el sistema, un sistema tradicional de fertilización con sintéticos. Y por otro lado tenemos la fertilización o el aporte de nitrógeno por Utrilla N, donde evitamos todo tipo de pérdida por lixiviación o desnitrificación, y a su vez no requerimos de condiciones hídricas para incorporar ese fertilizante, pasarlo a solución y que la planta lo tenga que absorber. Solamente lo aplicamos foliarmente, se introduce en la planta y va a comenzar a fijar nitrógeno aproximadamente a la semana. Formas de aplicación muy variada, o sea, es de aplicación foliar, así que cualquier sistema de aplicación que rocíe el cultivo va a ser la correcta. Lo podemos aplicar con un pulverizador tradicional, con drones, también hay muchas experiencias realizadas con drones. En frutales, bueno, las pulverizadoras típicas que se utilizan en frutales, se puede aplicar con riego también, con aspersores. Ahí obviamente habría que bajar un poco el volumen de aplicación para que no se lave el producto, pero es posible aplicar incluso con un pivot. Puede ser aplicado con muchos sanitarios. Yo ahí les pongo un QR, que ese mismo QR está impreso en los sobres del producto. O sea, cuando uno compra el producto, viene con ese código QR, que uno lo escanea y nos lleva al listado de compatibilidad. O sea, los productos que figuran en ese listado son productos que ya están testeada la compatibilidad y son compatibles. Los que no están en ese listado puede ser o que no sea compatible o que todavía esté en proceso de análisis. Algo para remarcar acá es que debemos hacer el estudio formulación por formulación. O sea, cuando testeamos atracinas, tenemos que probar todas las atracinas porque puede haber algún componente del formulado que por ejemplo, sea bactericida y mate a la bacteria. Entonces estamos testeando todas las formulaciones, que bueno, es un proceso bastante lento y caro, pero bueno, lo estamos haciendo y estamos alimentando de a poco esa tabla que figura ahí en el código en el código QR. Bueno, esto ya creo que a esta altura de la charla es medio una obviedad, ¿no? Que no tiene restricciones para todo tipo de agricultura, o sea, puede utilizarse en agricultura orgánica incluso. Algo a tener en cuenta es el cloro. Generalmente acá no hay problema porque no se usa agua de red para hacer aplicaciones a nivel campo, pero bueno, hay que considerar que tiene que tener menos de 2 partes por millón de cloro, porque el cloro
obviamente que mata a las bacterias. Y el pH de agua entre 5 y 8 sería el óptimo, tanto del agua como del caldo, que el óptimo no quiere, o sea, obviamente que nos podemos mover de ese rango. O sea, incluso uno cuando formula y lo vamos a aplicar con un herbicida puede ser que esté en 4,8 o 4,7 y no hay ningún tipo de inconveniente. Acá algo a considerar es que vamos a tener por un lado la planta con sus requerimientos, vamos a tener otro ser vivo dentro del sistema que es la bacteria con sus requerimientos, perdón, que como mencioné la bacteria se alimenta de metanol y para eso necesitamos que la planta esté creciendo activamente, o sea, todo lo que podamos hacer para que el cultivo esté creciendo activamente va a favorecer al producto y vamos a ver más respuesta. O sea, vamos a tener más casos positivos y mayor incremento de rendimiento. Y como ingresa por estomas, evitar altas temperaturas, como mencioné. O sea, es importante evitar aplicar al mediodía en verano, donde generalmente se ve que allí baja la respuesta, porque obviamente que la planta cierra los estomas y el porcentaje de estomas que queda abierto es bajo. Y bueno, ahí pasé, pero para cultivos de invierno el óptimo sería temperaturas mayores a 10 grados y evitar heladas durante los primeros días. Pero bueno, hay experiencias con 4 o 5 grados que no pasa absolutamente nada. Así que se podría aplicar y sobre todo como está el clima ahora, que con el calor que tenemos, ahora podríamos sería un buen momento para estar aplicando trigo a pesar de que no está registrado en trigo todavía. Yo ahora les voy a mostrar una secuencia de localidades donde hemos realizado ensayos desde el equipo de investigación y desarrollo de Corteva. Cada uno de los puntitos que estamos viendo a continuación es una localidad y vemos los distintos colores, son los distintos años. En cada localidad, o sea, no es un ensayo, sino que es una localidad en la cual había quizás 5 o 6 ensayos donde estábamos queriendo contestar algo respecto al producto, ya sea momento óptimo de aplicación, dosis, tema de temperaturas, que hicimos un estudio súper importante respecto a eso, distintos híbridos, distintos materiales, un montón de variables que hemos estado estudiando para lograr alcanzar y poder recomendar y hacer el mejor posicionamiento del producto. Todos esos, en esas localidades, o sea, lo que se realizaron fueron ensayos todos con repeticiones, 4, 5, hasta 6 repeticiones en algunos, sobre todo el primer año, donde prácticamente no conocíamos demasiado del producto. Todos diseños en bloques completos lateralizado, con repeticiones, vuelo de drones, siembra y cosecha con maquinaria experimental. Y además de todo eso, obviamente que no lo puse acá, pero está todo el set de ensayos que hace el equipo de agronomía, que acá hay varios presentes, que obviamente que sirve muchísimo para poder pulir el posicionamiento, ya que se hacen en condiciones más reales de campo, con aplicaciones con mosquitos y demás, como lo haría el productor. Y bueno, y hasta esta campaña llevamos realizados desde el equipo de desarrollo más de 100 ensayos en maíz, más de 50 en soja, bueno, ahí en cereal invierno, papa, maní. O sea, la robustez de los resultados que tenemos son bien grandes. Y ahora para ver algunos resultados, comenzando con maíz, nuestro posicionamiento es ahí alrededor de B4, B5, B6, principalmente para poder aplicarlo con el herbicida. Si el productor decidiese aplicarlo solo, quizá B6 sea un poco mejor porque va a haber menos desperdicio del producto, va a haber menos producto que va a ir al suelo, pero bueno, seguramente B6 ya esté medio pasado para aplicar algún herbicida, por eso generalmente nosotros lo probamos un poco antes.
Y bueno, está registrado hasta B8, B9 se puede aplicar sin problema si lo quisieran aplicar con un fungicida o un insecticida. Acá vemos el incremento de rinde que obtenemos siguiendo las recomendaciones que estamos dando en este momento, donde, como dije, necesitamos que el cultivo venga creciendo activamente, por lo tanto requerimos que venga fertilizado, que tenga cierta fertilización de base para que esté creciendo el cultivo y que esté produciendo ese metanol que va a requerir la bacteria, y respetando las condiciones ambientales en el momento de la aplicación, o sea, respetando esas temperaturas límites de 26, 27 grados. O sea, por encima de esa temperatura no quiere decir que no vaya a haber respuesta, pero sí puede bajar la chance de éxito, ¿no? Principalmente porque el cultivo también va a estar menos receptivo. Para soja también estamos viendo resultados espectaculares, con aplicaciones, hay una ventana un poco más amplia entre también B4, B5 para aplicarlo con un herbicida posemergente o en un R2, R3 con un insecticida o un fungicida. Y también incremento de rinde cercanos al 10% en nuestros ensayos de desarrollo. Y bueno, acá podemos ver uno de los ensayos realizados en Córdoba por el equipo de agronomía, donde bueno, ya la superficie es mucho más grande y se puede ver el monitor de rendimiento, ¿no? Fíjense la diferencia. Esto es lo mismo que dije para Instinct, ¿no? Fíjense el incremento de rendimiento de este ensayo, que creo que es como 28%. Nada, son casos, ¿no? No vamos a decir que el producto va a estar incrementando el rinde 28% en todos los casos. Pero bueno, ahí se ve claramente con el monitor de rendimiento las diferencias. Para papa también, ensayos que realizamos en colaboración con McCain, incrementos de rinde de 6, 7 toneladas, que es muchísimo. Ya una tonelada es mucho y paga cómodamente el producto. Estamos viendo incrementos de 6, 7 o 10% en papa. Alfalfa igual. Tenemos algunas experiencias realizadas con Wenceslao Tejerina, donde se vieron incrementos de rinde de materia seca mayores a 10%. Esto es las toneladas de materia seca acumuladas en el ciclo. Vemos el control versus el tratado con la dosis comercial de 333, incrementos de casi 2 toneladas de materia seca. Para cereales de invierno hemos probado 2 momentos en macollaje y hasta hoja bandera, con bueno, también muy buena respuesta, superior a 10% de aumento de rendimiento. Ahí la figura esta incluye todos los ensayos que realizó Pablo Panza en el sudeste, que son ensayos, o sea, incluía trigo, pan, candial y cebada. Y bueno, ahí la recomendación de qué momento de aplicación también un poco va a depender de lo que busquemos, ¿no? Si vamos a ir a rendimiento, la recomendación sería aplicar ahora en esta época, en mitad de macollaje, fin de macollaje, o si quizá, si uno quisiese buscar más proteína, podría aplicarlo de forma más tardía. Y como conclusiones, podemos decir que bueno, Utrilla N es un innovador y eficaz biofertilizante, ¿no? Que va a estar aportando nitrógeno durante todo el ciclo del cultivo. Lo podemos aplicar en todos los cultivos, o sea, de a poco vamos a ir incrementando y aumentando la etiqueta. Ya ahora prontamente va a salir para cereal de invierno, alfalfa, soja, ¿no? Que es lo que está más a la espera, sobre todo soja por los buenos resultados. Pero bueno, hoy en día está para maíz. Bueno, obviamente que incrementa rendimiento, que es lo que buscamos,
y de igual forma ser más amigable con el medio ambiente y poder disminuir la huella de carbono. Bueno, yo tenía eso para contar, muchas gracias. Bueno, y a mí me tocan los 2 últimos slides, no se desesperen, ya vamos a ir concluyendo y podemos ir a las preguntas. Un poco de retorno económico. Cuando hacemos este cuadro, varía semana a semana, o sea, aparece el dólar maíz, cambiamos, aparece, es complejo, la verdad que es complejo, pero bueno, aproximadamente el costo es de, como se ve ahí, es un quintal, 2 por hectárea en maíz, y en un promedio del 85% más o menos de los ensayos, el diferencial de rinde fue entre 5 y 9 quintales, llegando en algunos casos a superar casi 18 quintales de diferencia. Por lo tanto, por cada quintal que ponemos, nos llevamos 4,8 menos 1,2 que nos cuesta. Ese es el retorno para el productor, entre 4 y 8 quintales. En soja el costo de 0,6 quintales, y eso es el diferencial de rinde en la gran mayoría de los casos, de entre 2 y 4 quintales. En trigo el costo de 0,8 y hemos visto respuestas entre 4 y 7. En alfalfa y en papa son los que más vimos diferencia de rendimiento. Lo que es importante, creo que tenemos que entender que esta bacteria no aporta rendimiento, ¿no? Esta bacteria aporta nitrógeno. Y si el cultivo lo necesitaba, lo vamos a ver en rendimiento. En Argentina todos sabemos que usamos la cantidad de nitrógeno al límite o un poquito por debajo de lo que se necesita. Por eso hemos tenido respuestas positivas en un porcentaje muy alto, por ahí comparado con otras geografías. La verdad es que el uso de fertilizante en Argentina no abre este camino con esta bacteria, por ahí diferente a otros países. Para que sea una idea, el producto en Europa ya se aplican entre 1,5 y 2 millones de hectáreas por año. Allá Europa por ahí es diferente, están apuntando a un programa de reducción fuerte de nitrógeno al 2030 y están incentivados por eso. Pero hay otras geografías que se usan mucho nitrógeno, pensemos en Chile, casi 1 tonelada por hectárea en maíz, 1 tonelada de urea, por lo tanto ahí hay que trabajarlo de manera diferente, ¿no? Acá en Argentina el objetivo es equiparar la fertilización del productor e ir por un aumento de rendimiento. El mensaje no es reducir nitrógeno. No estamos en Argentina en condiciones de reducir la fertilización nitrogenada. Sí estamos en condiciones de generar un mayor rendimiento por cómo es nuestra práctica habitual en la fertilización en Argentina. Y finalmente, pequeño resumen de cada uno de los 2 productos. Instinct NextGen, que aumenta la eficiencia y el uso de nitrógeno, especialmente por dejar el nitrógeno como amonio, que es el nitrógeno estable, y eso nos permite una menor lixiviación, desnitrificación, esa sinergia con otros aniones como azufre, fósforo y micronutrientes. Hay un menor costo energético por la planta, generando aproximadamente un 7% de aumento de rinde y una reducción muy importante en la huella de carbono del maíz. Y Utrilla N, y le llamamos Utrilla N porque el N es importante. Todos lo llamamos Utrilla. El N es importante porque empezamos a trabajar con bacterias que solubilizan fósforo y es probable que se llame Utrilla P, ¿no? Y esto es una fijación de nitrógeno atmosférico. Estimamos entre 20 y 30 kilos de nitrógeno por hectárea que estarían aportando estas bacterias, que no impacta obviamente al medio ambiente. Tenemos una fuerte validación de producto, muchos años, 3 años ya de ensayos, muchas localidades, múltiples cultivos. Hoy lo tenemos para maíz, pero hacia fin de año
SENASA mediante lo tendremos para trigo y soja, y el año que viene avanzaremos con los de varios cultivos y ya empezamos a trabajar en frutales, algo que en Chile ya se está desarrollando y validando, en vid, en distintos frutales, y es para distintas zonas productivas, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy bueno. Muy interesante. Yo, siguiendo con la misma línea de lo que venías diciendo en las inscripciones en SENASA, si bien se puede usar en explotaciones orgánicas, ¿está inscrito como orgánico Nutrilla? Muy buena pregunta. A nivel mundial tenemos certificaciones, te diría, en todos los países de importancia de producción orgánica. Acá está en vía de proceso de registro en SENASA. Estimamos que tiene que estar pronto a salir, pero sí tenemos certificación con muchísimas certificadoras y en muchísimos países. Sí. Está bueno, porque se viene bastante, ¿no? Fuerte y hay que pasarlo por la receta después. Y otra pregunta que se me ocurría a mí en tema de los cereales. Muchas veces, como dijiste, usamos lo justo y necesario para lograr un rinde en quintales y no salir pasado, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces en el sudeste de la provincia o en lugares donde los rindes de cebado, de trigo son buenos, te pasa que llegás al rinde estimado, pero después te pena proteína, ¿no? ¿Ustedes ven variaciones al mismo nivel de rinde en proteína por haber utilizado Nutrilla, por ejemplo? Sí, en estos ensayos que realizó Pablo Panza allá en el sudeste, que es un set robusto de ensayos, en trigo pan no mantuvo, o sea, a pesar de que incrementó el rinde, mantuvo proteína, no se vio un aumento. Sí se vio en trigo candeal, sí hubo un pequeño aumento de rinde de 1 punto, y en cebada no hubo, no llegó, que todos sabemos que es un problema, el incremento de proteína en cebada no lo afectó. Está muy bueno. Y esos rindes que mostraban ustedes eran de 30 a 38 quintales de una fina, ¿no? ¿Esperan más respuesta en lugares donde haya menor potencial de rinde, debido a ambiente, digamos, edáfico y climático, o en lugares donde mayor potencial de rinde haya para la utilización de Nutrilla? Está bueno. Mira, obviamente esperamos mayor respuesta, sin duda el mayor ROI va a ser, mayor retorno a la inversión va a ser en ambientes buenos, ¿no? O sea, donde más kilos por hectárea vamos a recibir. Sin embargo, vemos que en ambientes malos, por ahí, en ambientes donde hubo algún problema hídrico o algo, el incremento en términos de porcentaje, el incremento relativo es muy alto, ¿no? O sea, por ahí hay un incremento de rinde de 30%, pero en términos de kilos es muy poco, no sé si me explico. O sea, siempre va a convenir aplicarlo en un ambiente bueno y todo lo que podamos darle al cultivo para que produzca más y crezca más va a ser mejor para la bacteria. Una más directa, en dólares, ¿cuánto sale la dosis por hectárea? Pensando en estos cambios de impuestos, porque este producto es importado, estamos hablando cerca de 24, 25 dólares la hectárea. Hoy hablábamos con la gente de UNGE y me decía, no, con dosis de fertilizante es muy barato, porque si pensamos que estos 25, 30 kilos de nitrógeno más o menos representan, con la eficiencia del uso de nitrógeno de la urea, 100 kilos de urea, es bastante económico, ¿no? Como dosis de nitrógeno, ¿no? Bueno, no sé si el auditorio tiene alguna pregunta. ¿Sí? Hola, excelente. La producción de nitrógeno por parte de la bacteria en la zona radicular de la soja, ¿afectaría en algo a los rizobios, a la nodulación de la soja? No estamos viendo ningún tipo de competencia entre los rizobium y la metilobacteria. De hecho, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Siempre vemos incrementos de rendimiento. También posiblemente sea por la poca eficiencia que están teniendo últimamente los rizobium por problemas físicos de los suelos, ¿no? O sea, posiblemente
sea un ambiente beneficioso para la metilobacteria el hecho de que los rizobios no estén produciendo mucho nitrógeno. Lo que sí es importante que cuando la planta tiene una suficiente cantidad de nitrógeno, no permite trabajar a esta bacteria fijando nitrógeno. O sea, esta bacteria, como decía Mauri, viven solas dentro de la planta, viven del metanol, a diferencia de los Bradyrhizobium, que sí necesita de energía de la planta. Estas bacterias viven solas, para fijar nitrógeno sí necesita energía de la planta. Y cuando la planta tiene una suficiente cantidad de nitrógeno, ya sea porque hay una fertilización nitrogenada o por lo que sea, no necesita las bacterias y no las deja trabajar, entonces ahí las bacterias no estarían fijando nitrógeno. Siguen vivas dentro de la planta, pero no estarían fijando nitrógeno cuando hay mucho nitrógeno ya en la planta, ¿no? Claro, claro. ¿Y la bacteria persiste en la matriz del suelo? No, o sea, la planta se muere y se muere la bacteria. Sí, en cultivos, por ejemplo, en los cítricos, hemos visto al otro año las metilobacterias en las hojas, pero no, la bacteria vive con el cultivo. Perdón, y en alfalfa también, ¿no? Con los cortes, en alfalfa es interesante porque ese diferencial que vimos es en el acumulado de 5 cortes, con lo cual eso nos permitió bien demostrar que una vez que nos cortamos la parte aérea, siguió habiendo diferencias porque la bacteria estaba en la raíz y en la corona y permitió generar una mayor masa, masa vegetativa, aún habiéndola cortado, ¿no?, a la alfalfa. Muy interesante la presentación, el producto también, felicitaciones. En base a lo que discutían recién al final con el moderador, decías que sería más eficiente aplicar Nutrilla en ambientes con alto potencial de rendimiento, habría mayor retorno, y decían que entregaría alrededor de unos 100 kilos un equivalente alrededor de 100 kilos de urea, ¿no? ¿Cómo tenés planificado armar la fertilización en esos casos? ¿Levantás dosis de producto o complementás con otro producto? Dale. La idea es simplemente una comparación de 100 kilos de urea, porque esto aportaría entre 20 y 30 kilos de nitrógeno. Eso llevado a urea, sabiendo que tiene 46% de nitrógeno, estamos hablando de 60 kilos de urea, pero con esa eficiencia menor que tiene un fertilizante químico en la planta, es que lo llevamos a 100 kilos de fertilizante, ¿no? Bueno, te lo comento porque ya hemos tenido un pequeño ruido con algunos que hablaban de que esto reemplazaría urea y no, insistimos. Esto acompaña la fertilización tradicional del productor. Salvo casos excepcionales que habrá que analizar, que usan mucho nitrógeno, lo normal en Argentina es que nos quedamos cortos en la aplicación de nitrógeno. Por lo tanto, es el complemento a la fertilización tradicional. Y lo interesante, lo que hemos visto también, es que fertilización nitrogenada a la siembra en maíz responde mejor la bacteria que cuando se aplica solo nitrógeno en B5, B6 junto con la bacteria. O sea, lo ideal es un cultivo que venga vigoroso por una fertilización nitrogenada temprana, y también podría ocurrir que esa fertilización junto con la bacteria en B4, B5, B6 estaría a lo mejor haciendo que la planta tenga una gran cantidad de nitrógeno e inhibiendo parcialmente la bacteria por ese nitrógeno que tiene la planta. En los protocolos de los ensayos surge esta idea de poder balancear y buscar complementos para poder entregar una prescripción, ¿no? Sí, nosotros en todos los ensayos generamos los dos ambientes, un ambiente de full nitrógeno, no con la dosis que utilizaría el productor, y siempre probamos una dosis menor de nitrógeno, principalmente por si ese es el 100% que requería el cultivo, ¿no? O sea, como dijo en algún momento Santi, si el cultivo no requiere nitrógeno, es de esperar que la eficacia del producto sea menor, ¿no? Porque el fuerte del producto es aportar nitrógeno, más allá de que tiene otros beneficios. El fuerte es el nitrógeno, y si el cultivo no lo requiere, es de esperar que no haya tanta respuesta. Sabemos que
va a haber muchos productores que se van a animar a bajar nitrógeno. No es una recomendación que podemos hacer nosotros desde Corteva, al menos con la información que tenemos hasta el momento, porque es muy riesgoso recomendar bajar nitrógeno, ¿no? Porque va a depender caso a caso. O sea, eso lo analizará cada productor en su lote al ir probando el producto, si puede bajar nitrógeno o no, si se anima a bajarlo o no. Pero es muy, muy caso a caso eso. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Sabiendo que es un producto que fija nitrógeno y no es específico, porque se puede usar tanto para soja, trigo, ¿han visto qué efecto tiene, por ejemplo, sobre malezas, un sorgo Alepo, porque es de aplicación foliar, ¿no es cierto? Una rama negra o cualquier otra maleza? No tengo datos de eso, porque nosotros los ensayos que hacemos obviamente que necesitan estar libre de maleza, porque si no habría ahí interferencia en el resultado. La verdad que no sabría qué contestarte, o sea, habría que chequearlo, lo vamos a saber cuando el productor esté enmalezado y lo aplique, pero no sería lo recomendable, ¿no? O sea, uno esperaría que el lote esté limpio. Le va a dar nitrógeno, lo más probable es que le dé nitrógeno a la maleza, con lo cual, sí, no, lo ideal es que no tener esa maleza. Pero está claro que la bacteria que va al suelo se muere y la que va a la parte foliar ingresa en la planta y le aporta nitrógeno. Buenas tardes. Por acá una consulta. Dentro de los géneros de las endofíticas, ¿tienen comparación con gluconacetobacter y bueno el otro género que no lo recuerdo? Tal cual. ¿Qué diferencia o qué los llevó a elegir una metilobacteria? Mirá, Corteva empezó trabajando con Symborg y ahora es una de las empresas que compró. Corteva compró a Symborg y a Stoller. Y sin duda, la gluconacetobacter, que es otra de las bacterias que hoy la comercializa otra empresa en el mundo, o sea, un competidor nuestro, también es foliar y es una más. Nosotros no es que nos dieron a elegir, sino que empezamos a trabajar con esta hace 4 años, con esta empresa Symborg, y la verdad es que es una de las... en Estados Unidos hay 3 de este tipo de bacteria y la gluconacetobacter es una de ellas. Bueno, muchísimas gracias entonces. Les damos un aplauso, si no hay más preguntas. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos.